Otra vez, que yo hablo bastante. Ya me decía Eliana, ¿vas a hablar mucho? Y digo, Pues no, tienes hoy 10 solo minutos, me tocan 10 5 minutos, minutitos. o Mejor. sea que voy a intentarlo. Entonces, empiezo por los agradecimientos. El año pasado hicimos un seminario STARS en el sur, el cual me sentí en la obligación de hacerlo, como siempre, animada por Cristina. ¿Por qué? Porque creía que es importante compartir las experiencias y el conocimiento. Sobre todo, es muy importante la parte de abrirnos hacia afuera, pero dentro hacemos muchas cosas que si compartiésemos para los que empiezan nuevos en los centros es mucho más fácil, o sería más fácil empezar de algo y luego adaptarlo. Entonces, de los que estamos aquí, la zona sur, ahí hicimos un poco de piña y nos tomamos unos cafés por las tardes. A mí lo más importante era vernos. Lo que sacamos de allí, no sé si fue tan relevante, pero fue como un inicio. Yo necesitaba que hubiese más gente que hiciese lo mismo o sentir que esa gente te anima a hacerla. Igual que Cristina viene y nos impulsa, pues yo necesitaba que otros compañeros compartir experiencias y partir de algún punto. Bueno, para decir esto, lo que hicimos fue sentarnos muchas tardes, hablar de muchas cosas en las que los compañeros venían, pero también venía Cristina y venía Náyade y venía Raiko de Cronotropo. Venían desde el norte a tomarse ahí un cafecito que nunca funcionaba bien la cafetera, pero pudimos compartir muchas cosas. Yo agradezco mucho a Naya de que ya no está, me da mucha pena porque es una de las técnicos del Cabildo que me da mucha pena que no esté porque es una persona con mucha fuerza que nos obliga a seguir para adelante en este tipo de cosas. Y yo siempre lloro, o sea que el que me conozca. Soy de llanto fácil, pero bueno, en este caso es porque es una persona que tira mucho de ti, independientemente de que te conozca o no. Eh, ¿Cómo tirar unos de otros? Pues este tipo de cosas es muy importante. Yo creo que no solo para educación, yo creo que ya somos bastantes dentro. Creo que sería un buen proyecto que la DGT lo sacara solo para administraciones locales y compartiesen entre ustedes, porque lo que se hace ahora mismo en tan corto espacio de tiempo en Santa Úrsula y desde otra perspectiva que yo no había pensado, la de salud, igual es, llevo mucho tiempo tocando en urbanismo, llevo mucho tiempo tocando en juventud, pero a lo mejor desde la perspectiva de salud les parece una buena opción. O sea que igual por ahí se aprenden entre las propias administraciones locales o insulares, pues podrían ayudarse. Les animo, sobre todo, pienso que sin las corporaciones locales eso no puede ser, pero dentro de nosotros queríamos en ese seminario ver cómo podríamos compartirlo. Investigamos un poco, trajimos a ponentes y lo que vimos es que hay una parte que se llama red de CEPS que nos permite comunicarnos entre nosotros, como las aulas EVA-GD, para los que somos profesorados, son aulas virtuales, y eso lo podríamos usar como repositorio de las cosas que nosotros ya hacemos. Lo que hicimos en ese seminario fue muy simple, al final fue simplemente sacar una especie de ficha en la que hacíamos una reseña como si fuese un post de qué va lo que te estoy contando, qué criterios de evaluación se trabaja, qué competencias específicas, pero luego lo más importante es qué tareas o qué actividades hacemos. Pues todo esto que acaba de contar el compañero, con reseñarlo en una sola página, da idea al que quiere para entrar, cómo lo puede trabajar, cómo lo hizo, una breve reseña. Mi idea o nuestra idea era empezar por red de SEPs. ¿Qué pasa? Que esa red se borra cada año, o sea que lo que metimos el año pasado, que no fue mucho, está borrado, pero es simplemente volver a solicitarlo y meterlo. Yo hoy traía un QR que si quieren se los paso, se lo van pasando y lo captan para quien quiera estar. Les puedo meter, puede estar tanto la comunidad educativa como las corporaciones locales. Eso es lo que aprendimos el año pasado, que era posible. Entonces yo se los paso, también se lo pasé a Cristina, le pasé unas fotos y le pasé el código QR para que luego lo pase por el WhatsApp y el grupo en el que yo me borré, que me he borrado de todos los grupos, aunque entiendo que es muy importante compartir, pero los grupos de WhatsApp estoy un poco fuera, pero si los quieren compartir por ahí, pues sería una opción. Yo ahí les pido, ¿qué les pido? El correo electrónico, a qué corporación pertenecen, qué función tienen y si desean recibir alguna información. Ahí les recabaré lo que me pide el red de SEPS, que normalmente solicita el DNI, o les mandaré un enlace para que ustedes mismos se inscriban. ¿Vale? ¿Qué haríamos ahí? Recibir, tanto puede ser desde las entidades locales o simplemente ustedes acceder a esos recursos y los centros educativos o los profesores que estemos interesados subir en ese tipo de formato que dimos como ficha, pues rellenar lo que ustedes quieran compartir como experiencias.
Mi idea no se quedaría ahí. Yo creo que no soy yo quien debe llevar eso. Yo soy quien tiene que hacer las actividades que yo hago y compartirlas, rellenar ese formulario y subirlo a algún lado. ¿Quién debería llevar esa red de SEPs y luego igual trabajarlo como el aula de Digital Canaria? Es decir, tener simplemente dentro del aula Digital Canaria, para los que conozcamos, dentro del aula virtual que tenemos los centros para trabajar, sobre todo los de secundaria, pero los de primero también primaria pueden hacerlo. eh, me fui un poquito. En ese aula digital, perdón, desde EVA GD podemos rescatar el aula digital canaria, que son un montón de unidades didácticas de primero de la ESO, educación física, por ejemplo, de segundo de la ESO, biología, y los profesores matriculan al alumnado. ¿Cuál es mi propuesta? A partir de la red de SEP y esos contenidos, la consejería debería ser o podría ser un aula digital dentro del aula digital canaria, un espacio para el proyecto STAR. Si soy profesor, meto a mi alumnado ahí, al de mi comité, donde vamos a tener todos los recursos, pues recursos para celebración de días, recursos para formación de bicicleta, y te vendrían las actividades ya organizadas por departamento y podrías acceder tanto al profesorado como el alumnado de los comités para recoger ahí los recursos que quieran utilizar. Esa es la idea a largo plazo. ¿Qué ocurre? Que hoy no veo aquí a nadie de la consejería como representante y creo que eso ya es de obligado. O sea, ya deberían estar aquí escuchando o cogiendo ideas. ¿Por qué? Porque son ellos los que realmente tienen el tiempo y los recursos y la posibilidad de hacer con muy poquito voluntad que tengan, son capaces de llegar. Nosotros aquí podemos proponer, pero tanto como hacer, al final nos quedamos con mucho gasto de tiempo y llegando a muy poca gente. Esa era la idea. No sé si lo expliqué suficiente porque como lo tengo en mi cabeza, camina de una manera, pero no sé si lo hago llegar. Ahora veremos si hay alguna cosa que haya que aclarar. En el tiempo de Vale, aclaración lo a hacemos. mí como siempre pido, a mí me gustaría hablar o pedirle directamente a Fragoso, que nos ayudó mucho al principio y luego cambió de municipio, para suerte de otros y para desgracia nuestra. Entonces, la policía local para nosotros es muy importante dentro del proyecto, la parte de seguridad. Y teníamos en su momento, cuando se trabajó con Cronotropo, policías formados que podrían entrar al centro a formar, vinieron una sola vez, no vinieron más. Eh, Hay un radar que sabemos que existe en Arona que se puede utilizar para tomar las velocidades en el entorno del centro escolar, que ya nos dijo la policía local que pasaba, ahora les cuento un momentito la actividad, nos dijo que no se está utilizando porque no es popular el que se tome la velocidad, o sea que llegó, se pusieron todos los carteles, está puesto alrededor de nuestro centro un cartel de control de velocidad que no es fijo, sino que puede estar sí o no, y ya nos dijo que no se ha utilizado nunca, que está sin calibrar y que está guardado en un sitio porque nos llegó al departamento de seguridad, pero no se está utilizando. Entonces, quiero decir con esto que con voluntad nosotros con los niños estuvimos tomando con las pistolas de velocidad, ni un solo coche respetaba los 20 kilómetros de hora en el entorno, ni uno solo. Eh, Todos iban 30, 40, 50, 60, donde obligatoriamente es a 20, y ahí fue cuando paró la policía local a decirnos, nosotros lo tenemos, pero no lo usamos. Y por otro lado, bueno, agradecer también al Ayuntamiento de Arona y darle una esperanza a los que no tenemos corporaciones locales, como algunas de las que hay aquí, que hemos visto en El Hierro o que hemos visto en Santa Úrsula, pues que al final las cosas pasan. Nosotros pasé unas fotos a Cristina, que no sé si las pasará por el WhatsApp, en la que se ve que había una zona muy estropeada enfrente de nuestro centro, donde ni siquiera se podía caminar, las aceras ni siquiera existían, no había iluminación, era una parte de la inseguridad que había para poder venir caminando al centro, sobre todo el alumnado de primero de la ESO. Y finalmente lo que ocurre es que este año, milagrosamente, aparte de estar la luz, ya tenemos la acera muy ancha al otro lado, teníamos una por un lado, pero faltaba otra por el otro lado, donde era de tierra, y tenemos también el jardín que habíamos pedido, que está en proceso. Y la accesibilidad, porque ni siquiera accesibilidad desde una zona. Bueno, en realidad es mucho más, porque en realidad fue desde 2015, por lo menos, cuando empezamos con un proyecto de participación. Entonces, paciencia. Nosotros sabemos que desde los centros tenemos que educar, lo único es solicitar a las corporaciones locales que si le ponen un poquito de voluntad, al igual que la consejería, pues creo que esto va un poquito más rápido. Vale, Bueno, intenté no liarme, pero bueno, al final siempre digo algo más. esto es así. Gracias, Ada.